Muchas gracias por permitirme probar que no soy un holograma, porque todas las veces que los he visto o que me ven es a través del internet, y esta vez es presencial, lo cual me llena de alegría. Es verdad lo que dice San Agustín cuando dice en la ciudad de Dios: para conocer a un pueblo, pregúntale lo que ama. Y analógicamente es aplicable al individuo, al sujeto. Para conocer a un hombre, pregúntale lo que ama. Y en el caso de Yenta, esto se cumple de un modo singularísimo. Yenta puede y debe ser definido por sus amores, por su palabra, conducta y estilo, por su pensamiento, por sus frutos y por su muerte. No vamos a ahondar en cada uno de estos puntos, pero al menos permítanme que considere uno como representativo, el de los amores. ¿Qué amaba Yenta y cómo queda definido y retratado él a partir de esto que amaba? En primer lugar, amaba a Dios, pero no al modo deísta o teísta, sino al Dios uno y trino, al Dios verdadero de Dios verdadero, como se definió en el Concilio de Nicea. A un Dios que en Cristo se hace pobre antes de que se inventara la opción preferencial por los pobres, sin dejar de ser rey, soberano y monarca. Un Dios que crea las cosas nombrándolas. Un Dios que es misterio trinitario y teándrico. Por eso su dolor fue tan grande cuando tomó conciencia y nos enseñó a tomar conciencia de que era cierto de que el humo de Satán había entrado en el templo de Dios. Por eso su dolor fue tan grande cuando constató la cobardía de los pastores, que debían hablar y callaban. Y por eso en el último dolor, el de los 11 trallazos, su reacción fue la señal de la cruz, la señal del amor de los amores. Tal vez no lo sabemos, se nos permitirá la conjetura. En ese tiempo limitado y a la vez paradójicamente infinito de la señal de la cruz como postrimer gesto, tal vez recordó esos versos que él mismo enseñaba y recitaba. Te pido que nunca me abandones, Dios mío, que renuncies a todo por quedarte conmigo, que te tenga en mi brazo como ahora dormido y que no te despiertes hasta el fin de los siglos. Yenta amaba la patria. La patria era la filiación histórica y Dios era la filiación divina. Una patria definida joseantonianamente como la unidad de destino en lo universal. Una patria que era teogonía y olivos, batallas y oraciones. Ese destino claro colgado de los cielos, que dice Agustín de Foxá. La patria era para él un mendrugo de la creación y a la vez una rama viva, palpitante del cuerpo místico de Cristo. Por eso decía, la patria no es un bien que se elige, pertenecemos a ella y debemos servirla con fidelidad hasta la muerte. Renunciarla
abandonarla es traición, es el más alto de los crímenes. Pero para que entendiéramos cabalmente cuál era su amor a la patria y qué debíamos amar nosotros cuando amábamos a la patria, enseñó que católico e hispánico es el perfil esencial de la Argentina. No se entiende a la Argentina sin su filiación hispano-católica. No se entiende a la argentinidad sin la hispanidad. Para ganar España hay que decir, cual Cristo, mi reino es de otro mundo, no levantar las hoces, ni prometer al cuerpo paraísos terrenales, porque en España surgen de los sepulcros voces, y hay un destino claro colgado de los cielos, porque hay genealogías, estirpes, oraciones, porque el niño que nace ya tiene 2000 años, y mandan con un gesto de reyes sus pastores. Y por eso también, como sucedía con Dios, por eso también su dolor fue tan grande cuando constató que la patria era vasalla y sierva del imperialismo internacional del dinero. Y llamó a los responsables de tan grande mal con palabras durísimas, merecidas y certeras palabras durísimas. Y por eso convocó a la resistencia sin perder jamás la esperanza. Hasta el final lo escuchamos decir, yo soy un hombre de esperanza. Y Yenta amaba al hogar. El hogar era la filiación carnal. Escuchemos la propia definición que él dio del hogar. Es la casa que brinda la intimidad y protege el pudor de los miembros, en un ambiente recoleto y vedado para los extraños. Allí y solamente allí se atiende al peculiar modo de ser y se perfilan los caracteres. El más fuerte lleva la carga del más débil y se consuman en silencio los mayores sacrificios. Y esto fue su casa. Lo hemos visto consumar en silencio los mayores sacrificios y lo hemos visto ser el fuerte que confortaba a los débiles. Pero además su casa fue escuela, fue bastión, fue alcázar, fue refugio para la amistad y para la camaradería. Y en esa casa estaba Yenta, como Anzoátegui pintó a Chesterton. Creía en el milagro del pan y del tocino y en la luz clamorosa que se oculta en el vino. Y en el hada Morgana y el guerrero cruzado, y en la Virgen María y en el Verbo encarnado. Y llegaba a las cosas y les daba su nombre y las cosas estaban al servicio del hombre. Por amor al hogar, amaba a sí mismo el paradigma del amor cristiano expresado en la unión de los esposos, en el cuidado de los hijos, en la lealtad a los camaradas, sobre todo a los más perseguidos, en el esplendor de los arquetipos, en la promesa jubilosa de los discípulos. Y por eso su dolor crecía, si crecían las expresiones de vulgaridad, de safiedad, de plebesismo, de obscenidad. Comentaba los textos de Castillo de Bobadilla sobre la nobleza y el señorío y descubría que el rostro auténtico de la sociedad debe contemplar la idea divina para ser fiel y si quiere ser fiel. Yenta amaba la universidad,
por eso su dolor al verla sin sabiduría, sin logos, sin jerarquía, huérfana de teoría, de preeminencia de la vida contemplativa. Yenta amaba la verdad, el bien y la belleza como trascendentales del ser, y solía repetir que la Argentina daría la señal de estar sana y salva el día que cada argentino recibiera un trato de honor. Y uno se sentía ante Yenta tratado honorablemente. Y cuando aparecía cualquiera delante de su presencia, sucedía este fenómeno extraño, misterioso, la elevación del recibido por el anfitrión. Y eso era consecuencia de su estilo, de su talante, de su carácter, de su modo de ser. Y Yenta amaba la belleza que empezaba por manifestar en ese decir inigualable, en esa palabra inimitable y señera, ejercitando como un hábito en todas las circunstancias de la vida el arte del buen decir. Nada menos que Hugo Guas salió a reconocérselo. Tiene usted una prosa rica y profunda, como si fuera de bronce de Corinto. Ese rico metal producto del incendio de la ciudad en que se fundieron y mezclaron todos los metales, desde el acero de las espadas hasta el oro y la plata de los vasos sagrados. Pocas veces he leído un elogio tan rotundo, tan autorizado y tan sorprendente a una prosa. Comparar a una prosa con ese rico metal de Corinto en que se fundieron y se mezclaron desde el acero de las espadas hasta el oro y la plata de los vasos sagrados. Y Yenta amaba a las Fuerzas Armadas de la Nación, cuyo encomio trazó en la misma línea que lo hiciera otrora Lugones. Y por eso le estremecía de espanto la sola idea de verlas reducidas a un manojo de profesionalistas asépticos o neutrales, conducidas por badulaques o por metecos o por mercaderes. Por eso le dolía tanto ver que Cartago prevalecía sobre Roma. Yenta amaba el estilo jerárquico, el estilo aristocrático de la vida, que, como dice Spengler, es el que se disciplina a sí mismo. Es el que sabe que la vida es exigencia, rigor, donación, oblación, sacrificio. Y como decía Lilia, su esposa, no van a quitarnos nada importante si no nos quitan la buena muerte. De modo que esa vida que él amaba coronaba en la búsqueda de una buena muerte. La pidió, la mereció y la tuvo. Una vida quijotesca y una muerte cristiana, martirial.
Lo que escribió Yenta para Don Quijote se le aplica. Don Quijote, decía Yenta, es el testimonio irrecusable de ese hábito de las esencias y de los principios realísimos. No le perdonamos que se distraiga de lo accidental, de lo que es una vez y nunca más. No le perdonamos que se distraiga de lo accidental por una extrema dedicación a lo sustantivo y eternamente valioso. Termina el encomio Yenta diciendo del manchego: Señor de piedad y de sapiencia, levanta con las manos varoniles de las rectas palabras a los caídos, a los humillados, a los menesterosos, a los derrotados, hasta la altura de su nobilísima condición de criaturas hechas a imagen y semejanza del Creador. Esta es la primera meditación que quería ofrecerles. Para conocer a un hombre, pregúntale lo que ama. Estas cosas sustantivas y perennes amaba Yenta. No digo yo que sean las únicas. Digo que a mi juicio son las principales. Y que nadie puede vivir dignamente si no posee estos amores. Y tan importantes son estos amores que hoy vemos al enemigo pretendiendo robarlos. Es inicuo e infame, por decirlo menos, ver que los enemigos hablan de Dios, patria y familia. Esto prueba, por un lado, amén del cinismo y del fariseísmo del enemigo, la insuficiencia del liberalismo, que tiene que acudir a categorías extraliberales para poder moldear o conformar el corazón del hombre. Esta observación la hacía Yenta en el Manifiesto Comunista, análisis crítico, respecto del marxismo. Yenta gustaba subrayar esta paradoja. La insuficiencia del marxismo se ponía en evidencia cuando el marxismo, que teóricamente no podía sino concebir al hombre como una molécula evolucionada o algo parecido, de pronto hablaba de la dignidad humana. ¿Cómo vas a hablar de la dignidad humana, decía Yenta, si el hombre que dices defender es nada más que una molécula o un ácido o un compuesto químico? Y entonces, para quebrar esa insuficiencia, acudían a categorías que no son marxistas. No querían héroes, querían masas, y convirtieron en héroes a sus sicarios y asesinos, hasta el día de hoy. Con los liberales está pasando lo mismo. La ideología liberal enseña a negar a Dios, a la patria y al hogar, y no solamente la enseña, sino que conculca las realidades con leyes diabólicas. Lo de diabólicas no es una hipérbole, y después termina apelando a la triple filiación humana: la divina, la histórica y la carnal. Segunda reflexión, como les decía. Éramos jóvenes cuando lo mataron.
y cuando despedimos su resto con nuestro inequívoco estilo. La memoria registra ojivas caudalosas de brazos en alto mientras su féretro avanzaba hacia la tierra definitiva. Y avanzaba entre los gritos multiplicados de presente, ante su nombre coreado con bravura y la consigna legionaria lanzada al viento como un desafío: ¡viva la muerte! Lo recuerdo como si fuera ayer. Me recuerdo a mí mismo sosteniendo este grito. Fuimos envejeciendo, pero por la gracia de Dios aquellos ideales juveniles no resultaron abandonados ni torcidos. Mal que le pese a muchos, seguimos siendo católicos y nacionalistas. Mal que le pese a muchos, repetimos con León de Grel, al que citaba Allenta: más que nunca iré recto, sin ceder en nada, duro con mi alma, duro con mis deseos, duro con mi juventud. Enseñó la verdad católica, apostólica y romana en plena y continua comunión obediencial con la cátedra de Pedro, mas no ignoraba la presencia de lobos revestidos con las apariencias de corderos, y de lobos encumbrados y eclesiológicamente prestigiosos. Sufría, lo reitero, ese humo de Satán enseñoreado en el templo de Dios. Y en los últimos años de su vida, y esto lo hemos conversado mucho últimamente con Mario, los últimos años de su vida dejó escrito su certidumbre moral sobre la instalación del anticristo como un hecho consumado al que había que enfrentarse. No es una afirmación intrascendente o pasajera. Es decir, que el sentido parusíaco de la existencia le era connatural, como a todo bautizado fiel. También la esperanza y el gozo que nunca le soltaron de la mano frente a esa plena conciencia parusíaca. Allenta repetía con Peí: la fe que yo más quiero es la esperanza. No aprobó jamás los procedimientos castrenses irregulares y clandestinos para combatir al marxismo. Clamaba por la guerra justa, limpia, frontal, varonilmente librada, la guerra contrarrevolucionaria de la que fue su más esclarecido doctrinario. Murió antes del llamado proceso, por si alguien aún no lo ha advertido. Y esto, que es una obviedad, hoy hay que recordarlo. Y no fue ni su mentor, ni su propedeuta, ni su anunciante. Allenta era lugoniano, no procesista. Mucho menos la espantosa unidad de la llamada neoderecha estuvo entre los objetos de su predicación. Espantosa neoderecha que se presenta impúdicamente en nuestros días como un logro, cuando en rigor es la defección del principio de identidad y una práctica indecorosa de la unidad de los opuestos. Esta recua de neoderechistas que hoy apoyan al Golem Milei está formada por sujetos a los que Allenta despreciaba por tibios, llamándolos incapaces del sí e incapaces del no. Allenta sostuvo una enemistad firmísima con el comunismo, pero también y simétricamente con el liberalismo en todas sus variantes. El liberalismo sigue siendo un pecado y él lo sabía y lo predicaba.
Le repugnaban los amos del imperialismo internacional del dinero, amaba a los pobres y en su propia vida aprendió a vivir como Léon Blois, no como un Medici. Genta no fue democrático y repudió desde perspectivas múltiples y convergentes la impostura del sufragio universal y el negocio inmoral de la partidocracia. Admiraba a los grandes monarcas santos, a los varones jerárquicos, instauradores de gobiernos fuertes, a los jefes aristocráticos, a los caudillos de la patria y de Occidente, y hasta respetaba cristianísimamente a los grandes conductores nacionales europeos a quienes aplastó la conjura judaica de 1945. Se le conocen elogios a Mussolini, a Franco, a Oliveira Salazar, a José Antonio Primo de Rivera, a los zares de la antigua Rusia, a Monseñor Tiso, a León de Grel, al ejército alemán de carne y hueso que peleó cuerpo a cuerpo con el bolchevismo. Jamás fundó un partido político ni aconsejó formarlo o integrarlo. Jamás creyó en la coyunda con liberales y con populistas o en la acción conjunta de aquellos que creen que estar unidos es estar rejuntados. Y repetía con Santa Teresa de Jesús: es preferible la verdad en soledad al error en compañía. Y repetía con Aristóteles: en toda junta lo malo y lo bueno sufre lo bueno, de modo tal que lo bueno debe evitar juntarse con lo malo. No misturaba los contrarios, así como evitaba mezclar el agua con el vino. Este gesto de Genta era la concreción de la famosa metáfora saint-exuperiana. Porque Saint-Exupéry el que dice: amo el agua fresca porque es pura, amo el vino puro porque es fresco, pero hago de la mezcla un brebaje para castrados. Como en la arenga de Enrique V en víspera de San Crispín, él podía tener el presentimiento de que su nombre sería recordado algún día entre vasos rebosantes. Genta se atrevió a decir lo que otros callaban y aún callan: la existencia de un complot judeo-masónico para esclavizar a la Argentina. Lo descalificaban y nos descalificaban a nosotros por conspiradores, por sostener la tesis del complot. Estamos esperando que nos pidan perdón, porque las evidencias de este sometimiento al poder judeo-masónico hoy es una obscenidad. Por eso hoy nos toca hacer lo mismo a nosotros. Y por eso le decimos frontalmente a Milei y a su recua de seguidores, cómplices y cooperadores aquello que dice José María Pemán en el poema de la bestia y del ángel: es inútil, judío. Todo el oro judío no podrá contra el brío y la entereza sana de esta tierra que aún tiene desplante de aldeana que a la hora de parida se va a lavar el río. Es inútil, judío. De cruces de madera puedes barrer los campos y los suelos. Nuestra cruz es el cruce de dos puros anhelos y no tiene volumen donde poderla herir. Mientras haya un suspiro y un abrazo, existirá la cruz.
Senta señaló la naturaleza crapulosa del peronismo y una por una marcó a fuego las canalladas múltiples de Perón, artífice de la subversión, conectador de sus primeros crímenes y propugnador hasta el final del mundialismo masónico. Cualquier persona que tenga mi edad o parecida se habrá hartado de escuchar a Perón decir que en una reunión masónica de Estocolmo había aprendido que la meta era llegar al universalismo, previo paso por el continentalismo y previo paso por el socialismo nacional. No lo dijo una vez, lo repetía como un mantra hasta el final de sus días. El mito de la expulsión de la Plaza de Mayo de los montoneros no pasó por su magín. Perón murió carteándose cortésmente con Mao, Castro, Dorticós, Allende y elogiando a la Unión Soviética, a cuya delegación recibió en persona, agasajó de modo escandaloso y pluriforme y les dijo públicamente: ustedes se adelantaron a su tiempo. Nosotros queremos un mundo como el de ustedes, solo que ustedes lo hicieron antes. Extraño caso de unos echados de la plaza que le rinden honores al echador y le prometen proseguir la lucha, haciendo la vez de la victoria frente a su cadáver. Extraño caso de unos repros que ocuparon el poder durante décadas y no perdieron ocasión para fomentar su culto. Sobreabundan los textos y los actos en lo que Yenta, y debo decirlo, porque si no, no decimos la verdad completa, rechazó la llamada Revolución Libertadora al instante siguiente en que ésta se desentendió del legado, del propósito del general Lonardi, y encarnado en la figura del general Lonardi, y trastrocó completamente la señal del Cristo vence, bajo cuyo nombre se alzaron contra el déspota, sustituyendo ese Cristo vence por el compás y la escuadra. Por eso Yenta no aprobó ni la línea historiográfica San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, ni tampoco el mayo-cacerismo. Sus arquetipos no eran los incendiarios de Iglesia ni los fusiladores de José León Suárez, sino los herederos de la estirpe del Cid. Para saber estas cosas se necesita una historia verdadera y no un relato falaz. Como educador, Yenta era un admirador del orden, sin demagogia muchachista ni populista. El 17 de agosto de 1943, en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, le dijo a los jóvenes: ir contra la corriente, contra esa fácil corriente que arrastra, es proclamar el orden inmutable. Habrá quien os diga reaccionarios, demostradles que no os asustan los epítetos de su retórica gastada, no os importe que los demás os contradigan, solo debe importaros, como a Sócrates, no entrar en contradicción con vosotros mismos. Que otros le propongan demagógicamente a los jóvenes hacer lío, nosotros le proponemos proclamar el orden, restaurar el orden y ser testigos del supremo ordenador. La realeza social de Jesucristo era la opción política de Yenta. El omnia instaurare in Cristo su lema y su norte.
su divisa flameante e izada hasta el tope. Parafraseando al cardenal Pi, él nos dijo: ya se ha aprobado todo, se ha aprobado el manifiesto comunista, probemos el sermón de la montaña, que es el manifiesto cristiano. Resuenan todavía sus palabras, y al resonar conmueven, agitan, suscitan, levantan los ánimos y empujan al combate. Esta es la hora de la intransigencia, decía Senta. Es la hora de la obstinación invencible, de la constancia persistente, de la fidelidad continuada. Es cierto, nosotros no tenemos la fuerza del número, del dinero, de las armas, de las logias y de los poderes ocultos, pero tenemos la fuerza de Cristo. Y en la medida en que esa fuerza irradie y viva en nosotros, seremos invencibles, aún en la derrota. Porque después de todo, este es un lugar de paso, de prueba y de testimonio. Y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte, y sobre todo en la hora de la muerte, testigos de la verdad. Conocemos a un hombre por su muerte. Y tal es el caso de Jordán Bruno Senta. Le dio la razón a Rilke. Conocemos a un hombre por su muerte. Signado por la gracia de Dios, mantuvo fidelidad a su palabra en medio de la grande apostasía. Miró al abismo, mas no para caer en él, sino para cruzarlo con la intrepidez del águila, y cruzándolo, lo convirtió en peldaño hacia la eternidad. Siguió el consejo de Agustín de Foxá. Para la muerte, hermano, te vestirás de fiesta, haciendo honor al limpio linaje de tu casta. Sabía que era necesaria la disposición al sacrificio. La predicó, la ofreció, y Dios se la aceptó. Como lo retrató el padre Renaudier de Paulis, una vez muerto quedó allí, en la colina viva. El pulso de los verdes crecía entre sus manos en la colina viva. Él ponía su antigua raíz inviolable en el río y crecía. Allí todo crecía, y el cuerpo tan despierto en la colina viva. Hay que volver una y otra vez sobre las reflexiones de Senta a propósito de la figura de Monseñor Tiso para entender su propia figura y su muerte mártir. El 23 de abril de 1974, que poco faltaba para su martirio, Senta habló de Tiso. Tuvo un destino envidiable porque mereció el triunfo y la gloria del martirio. El martirio, exclama Senta y se entusiasma. Esa buena muerte, esa preciosa e insuperable muerte donde empieza la vida sin muerte. Y agrega estas palabras proféticas. Espero que la muerte me encuentre en esa definición católica y nacionalista que profeso y a la cual he consagrado mi vida. Quiera Dios concedernos, llegado el caso de morir, que sea del mismo modo que supo morir, con consentimiento pleno y austeridad plena, Monseñor Tiso. Así murió Senta, con consentimiento pleno y con austeridad plena. La vida, queridos amigos, de la que tanto se habla, la tenemos para darla, y si la podemos dar por la verdad y para la verdad, ¿qué cosa mejor que esa y más valiosa hay? ¿Qué es lo que nos limita?
¿Qué es lo que nos esclaviza? ¿Qué es lo que nos impide decir la verdad completa, entera, oportuna, inoportunamente, desde los tejados y a los gritos? ¿Qué es lo que nos ata? Lo que nos impide es justamente el terror que tenemos al sufrimiento y a la muerte. Y Cristo vino justamente para asumir nuestro sufrimiento, nuestros males y nuestra muerte y vencerla. Tomó la muerte y la mató con la abundancia de su vida. La lección del crucifijo ha sido dada. Se impone el silencio para meditarla. Cayó con muerte previsible, anunciada y esperada. Con la muerte bella y merecida del mártir. Dio su sangre ofrecida en sacrificio por la cruz y la bandera, por la fe y por la verdad crucificada. Lo mataron por ser católico y nacionalista. Lo mataron por odio a la fe. Lo mató el odio rojo por luchar por el amor de los amores. Los asesinos nos han hecho el favor de dejar documentado todo esto. En vida, si me permiten la confidencia, quisimos ser sus seguidores. Sentíamos una admiración creciente cuando lo conocimos, sin comprender del todo en aquel momento lo que él decía. Y cuando lo vimos muerto, esa admiración se volvió irrefragable. ¿Cómo era posible no sentirla ante un hombre que había predicado con insistencia que filosofar era aprender a morir y que al fin moría así, del modo más eminente, con las palmas del martirio? Impresionante la figura de Yenta muerto. Desde que lo asesinaron no hemos dejado de honrarlo, recordarlo, difundirlo y darlo a conocer entre quienes no lo habían conocido. Lo hicimos sin medios y sin los medios y en contra de los medios. En soledad, con la conspiración de silencio como sombra acechante y artera. Hoy, medio siglo después de su martirio, se conocen perfectamente las razones que nos asisten para considerarlo a Yenta mártir de Cristo y de la patria, diga lo que dijese la Iglesia de la publicidad. Porque los enemigos, insisto, han dejado documentado que lo mataron por odio a la fe. Yenta se ha convertido para nosotros en un maestro de combatiente, como lo llamaba Lilia, su esposa. Y nos ha dejado un testamento para el presente, que en epítome podría ser este: vale la pena vivir, obrar y morir para servir a Dios, a la patria, al hogar, a la verdad, al bien y a la belleza. Vale la pena consagrarse a la preeminencia de la vida contemplativa. ¿Y qué era educar para Yenta? Era ejercitar el hábito metafísico, jerarquizar las ciencias, tener señorío sobre sí mismo, arrancar de la vulgaridad, forjar hábitos virtuosos, aprender a morir. Por eso, el padre Castellani lo llamó el pedagogo de lo juremos con gloria a morir. Y por eso su pedagogía puede y debe ser calificada como la pedagogía del verbo. Y por eso nos invade la nostalgia y la melancolía al evocarlo.
Lo daríamos todo por tenerte esta fecha. Un día más apenas, otra noche de arenga. Una clase este jueves que el dolor nos detenga y nos deje el sabor de la antigua cosecha. Lo daríamos todo por oír tus lecciones, donde aunabas la ciencia, la esperanza y la rima, el Fedro con la suma, Agustín y en la cima de los mástiles nuestros, los sagrados pendones. Lo daríamos todo por volver a tu casa y encontrarte velando nuestra patria doliente, en la voz una lanza o un crepitar paciente, de leño achado a luz como celeste brasa. Lo daríamos todo por saberte testigo, deambulando en el llano con guapesa paisana, hidalgo de una estirpe romano-castellana que signó tu ventura, la molienda del trigo. Lo daríamos todo por soñar de tu mano el retorno de Arturo, la victoria del Cid, la gloria de Occidente cuando fue su adalid, un varón hecho estampa de príncipe cristiano. Lo daríamos todo por preguntarte ahora, que ya sabes los nombres perennes y esenciales, cómo son esos montes que brotan manantiales, con qué letras se escribe la gloria de la aurora. Lo daríamos todo por beber en tu mesa, en cuya cabecera estaban convocados los vencidos del mundo, los grandes derrotados, el eslovaco Tiso, la avileña Teresa, el que peleó en Lepanto, el sabio de esta gira, los heraldos del Facio, los camisas azules, don Juan Manuel de Rosas con su poncho de gules, el fraile que se asombra y el niño que se admira. Lo daríamos todo por traerte este lúgubre intervalo de peste, de impensadas angustias, para que nos arranque de las míseras mustias. Lo daríamos todo por traerte este octubre. Lo daríamos todo y sin embargo siento que siempre te regresas porque aún no te has ido. La sangre sabe a puerto del que nunca ha partido. Y el velamen del mártir es un eterno viento. Lo acusaban de principista, de inoperante, de inmovilista. A ninguno de quienes lanzaron esta miserable acusación lo buscaba la inteligencia británica en 1982. Querían saber quién era el que había formado a esos pilotos y a esos combatientes. Lo que le preocupaba era quién estaba detrás de esos hombres que en vez de descansar antes del combate durante la noche, permanecían en vigilia, ayunando, cantando, festejando. ¿Quién estaba detrás? La misma inteligencia británica le dio un nombre a esto: el factor Yenta. Por eso el maestro de combatientes se convirtió en el maestro de la guerra justa de Malvinas. Nos dejas las honduras y las alas de esas lecciones que en tu voz tañían los libros del combate jubiloso, y un abril por el sur nos dejas alas que el invasor dedujo que tenían la fuerza de tu verbo victorioso. Termino, amigos, no teman. Permítanme otro rato junto a ustedes. Tercera
Y última reflexión. Maestro Ollenta, preparando tu homenaje, nos pareció pertinente repasar y contemplar tu última lección, aquella que impartiste hace exactamente 50 años, flanqueado por tus discípulos, camaradas, amigos y familiares. Aquella que proclamaste como tu admirado Sócrates en los umbrales de una muerte próxima, inevitable y soñada. Aquella clase inolvidable en un salón de la ciudad trinitaria bajo el patrocinio de la Virgen del Carmen, homenajeando a Santo Tomás de Aquino. Vaya conjunción para dar la última clase. La Santísima Trinidad, la General y la Quinate. Maestro Ollenta, ¿qué quisiste dejarnos como legado en esa última e impetente lección? Con tu venia trazaremos un discreto resumen. La primera enseñanza es que hay que vivir peligrosamente, con hombres que estén dispuestos a querer tomar el cielo por asalto. El vivir peligrosamente, lema escorseniano, también era el lema sentiano. Segunda enseñanza, la forma más alta de la actividad humana es la capacidad contemplativa. Y no le tenía miedo, Ollenta, a que lo acusaran de inmovilista por esto. Si algún temor tuvo, fue el de Santa Isabel la Católica. Y me adelanto al juicio de la Iglesia, porque sí. Decía la Reina Santa: tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con amor la fortaleza para morir por ti. Tercera enseñanza, la política para un católico fiel es sabiduría existencial y práctica. No es habilidad, es sapiencialidad. No se puede consagrarse a la política sin sabiduría metafísica y teológica. Por eso es que el príncipe, el gobernante o el presidente o el jefe de Estado, como se lo quiera llamar, debe ser un delegado de la inteligencia divina y de la voluntad de Dios. No puede invocar la fuerza del cielo cuando sirve al demonio. No puede ser un golem, un fenicio, un cipayo, un sociópata, un alternador de meretrices, un clonador de perros. Debe ser un padre, como lo ha dicho Marechal. Todo buen gobernante lo será cuando a sus inferiores descienda por amor y se haga un simulacro de aquel Padre Celeste que a toda criatura da el sustento y la ley. Cuarta enseñanza, la soberanía popular es una aberración a la que todos le rinden culto, pero es un culto satánico porque es satánico querer sustituir la soberanía de Dios por la soberanía del pueblo, de la multitud, de la masa, del número, de la cifra, del guarismo. Fue al llegar a este punto de tu iluminacio, Maestro Ollenta, cuando por contraste en tu última lección, y para que nuestros corazones
y nuestras mentes lo entendieran sin olvidos, es que pusiste el ejemplo de San Luis, rey de Francia. Ese hombre que vivió toda la vida inclinado sobre los pobres, los desvalidos y los menesterosos. Este rey que era como nuestro Señor Jesucristo, obraba a imitación de Cristo. Era santo y en él esplendía el reino de Cristo. Y no hacía diferencias entre la vida privada y la vida pública. Porque una de las justificaciones más canallescas que se escuchan en nuestros días es que una cosa es la conducta privada y otra la conducta pública. Por cierto. Pero si no hay coherencia en la virtud entre la una y la otra, la incoherencia no reemplaza lo que hipotéticamente de bueno puedan tener los actos públicos, agrava. Quinta enseñanza de la última lección de Yenta: no hay universidad sin cátedra magistral, sin el maestro que enseña y los discípulos que aprenden. Así pasó en las universidades medievales de Occidente y de Europa. Las universidades surgían porque había maestros. Donde está el maestro están los discípulos, dice Pío XI en la Divini Ilium Magistri. Por eso no hay universidad si no hay maestros. La universidad es elección. Lo dijo en su última lección. No es ni para los ricos ni para los pobres. Es para los capaces. Esta enseñanza, la tradición cultural argentina no se entiende sin la acción fundadora de España en América. Por eso es una mentira toda batalla cultural que se presente como tal y que no empiece por reconocer que existe una cultura argentina fundacional, como la llama Enrique Prevedel, y que la clave y el núcleo de esa cultura argentina fundacional está en la España de los Reyes Católicos, de Carlos V y de Felipe II. Séptima y última enseñanza de aquella lección que cumple medio siglo. ¿Cuál es la Argentina que yo quiero?, te preguntaste. Escuchemos una vez más esta respuesta exacta, maravillosamente exacta. La nación que yo quiero, decía Yenta, es una nación como aquella que ya existió, como aquella de 1848, 49 y 50, cuando las más poderosas potencias del mundo, Inglaterra primero, luego Francia, una con Suter, la otra con Lepredour, firmaron con Arana, con Juan Manuel, los tratados más honrosos de la historia argentina. Yo quiero una nación como aquella en la que un día todo el pueblo porteño fue convocado al puerto y ante ese pueblo de varones y mujeres fuertes entró en la rada la fragata inglesa Yarpi, arrió el pabellón inglés, enarboló el pabellón argentino y lo saludó con 21 cañonazos. Esa Argentina de señores que obligaba a un trato de señores. Te quedaban horas de vida, maestro Yenta, y seguías soñando con la patria. Seguías eligiendo la mejor parte. A medio siglo de tu martirio, recordamos esos versos de Gerardo Diego que recitabas.
Mi nombre es la bandera jamás vista, impaciente de entrar en el combate. Mi nombre espera. Un día y otro día lo están fraguando en lírica aljamía, con perdurable signo las estrellas. Pues de la mano de Gerardo Diego he perpetrado estos versos que comparto como cierre. Vengo a invocar tu nombre, maestro del combate, adalid de fragores, valedor de las justas, en las tribulaciones, las ruinas acechantes, entre las albas ocres y las noches adustas. Vengo a invocar tu nombre, pedagogo del verbo, cuando hasta el aire hiede a macabra impostura, para que tu palabra nos rija y aleccione, tu ademán nos sostenga, nos guíe tu bravura. Vengo a invocar tu nombre, filósofo perenne, señor de las esencias, como el griego del Fedro. Con Tomás y Agustín contemplaste el sagrario, bautizaste tus pasos en la Roma de Pedro. Vengo a invocar tu nombre, profesor de guerreros, de las lides honrosas, azules blanquecinas. Ya te daban por muerto y sidiando libraste la reconquista heroica de las Islas Malvinas. Vengo a invocar tu nombre, político cristiano, oteador de los patrios horizontes fundantes. La ciudad no es la obra del número y la masa, nació sobre un retablo con arpegios laudantes. Vengo a invocar tu nombre, vigía de la historia, psicólogo y poeta cada vez que hizo falta llevar lumbre al pasado, belleza a los oídos. La divisa punzó junto a la cruz de Malta. Vengo a invocar tu nombre de impar nacionalista, del que llama nación al linaje heredado, del occidente invicto del imperio de España, el águila bifronte y el gauchaje montado. Vengo de los ayeres, recorriendo los lustros, medio siglo ha pasado de tu sangre vertida, que proclamas guardado para tu vieja guardia, cuál para los bisoños que son de la partida. La señal del asedio ya fue dada y circundan los contornos heridos de esta tierra nutricia, morraza de rentistas, de sofistas rapaces, y opugnando nosotros la postrera milicia, nos han izado harapos de falsas libertades. El talid, la mimá, las negras filacterias señorean su pacto con el lucro sin alma, como en las mesas torvas de codiciosas ferias. Ya les dije, esta hora es de la intransigencia. Somos los peregrinos de la pequeña Grey. Cada cual en su puesto, la consigna es la misma. Por Dios y por la patria. Que viva Cristo Rey. Maestro Yenta, con palabras joseantonianas, te evocamos y te despedimos. Esas palabras que pronunciara José Antonio para Matías Montero. Que Dios te dé el descanso eterno y a nosotros nos llegue el descanso hasta no haber conseguido para la patria la cosecha que siembra tu muerte. Camarada Jordán Bruno Yenta, ¡Presente! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva!